Bien, continuando con nuestra intervención sobre qué es la sexualidad, en este segundo capítulo quisiéramos ahondar un poco más en lo que hemos estado queriendo concretizar. Y pues creo que nos ha quedado ya claro, después de haber ahondado en este asunto en otros escenarios, que la sexualidad como la entendemos hoy en día, como nos las han enseñado o nos las han querido implementar, nace de una mala base, de una base corroída y de una base corrupta. Y esta base tiene milenios en su formación y ha generado toda una serie de situaciones complicadas, diría yo, hasta el día de hoy. A tal punto que creo, suponemos, o entendemos, mejor dicho, que quienes nos hablan a nosotros de la sexualidad no saben absolutamente nada de ella o repiten como loros lo que se ha venido pregonando o ha estado en boga a través de los tiempos. Pero la esencia, la naturaleza, la base correcta de la sexualidad no nos la han podido explicar, porque es lógico que no sepan, que no conozcan o que no entiendan absolutamente nada de la verdad de esto. Según el relato que nos han proporcionado en el libro de Génesis, un relato que tenemos muchas dudas al respecto por el sinnúmero de contradicciones en el que cae, porque es lógico, es un relato. Recuerden y insistimos y volvemos a insistir nuevamente que gran parte del libro de Génesis viene de una tradición oral, que es lo que esos pueblos de allá manejaban mucho, así como la tradición oral que se ha manejado en los pueblos de acá con relación a muchas cosas. Eso implica que pueden ser cosas correctas, pueden ser cosas incorrectas, pueden ser cosas ciertas o cosas inventadas. Bueno, no es el tema para continuar en el asunto. Lo que sí nos llama la atención poderosamente a nosotros es que ya hemos establecido como base una, que el ser viviente, porque estamos hablando antes de la caída, el ser viviente cuando fue creado por Dios no fue creado con género. De llamarle a ese ser viviente hombre está malo. ¿Y por qué está malo? Porque recuerden que Moisés, cuando está relatando esta historia, lo hace ya, diríamos nosotros, milenios después de haber acaecido, o siglos después de haber acaecido. Esa sería otra discusión aparte. ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo que yo, estando en el lugar, empiece a escribir, a ver el desarrollo lineal histórico de las cosas, a siglos o milenios después, escribir con el conocimiento que yo ya tengo de ciertas cosas, cosas que en ese entonces ni siquiera se tenía conocimiento de ellas.
Que estoy diciendo que el hombre aparece después de la caída con género. Hombre es género. Obvio que hoy en día sería una discusión larguísima discutir este asunto por la variedad de criterios, diría yo, percepciones y extravíos ideológicos que tenemos en nuestra actualidad, que tampoco ese es el tema. El tema que nosotros estamos tratando de abordar es que hombre o Adán no existía antes de la caída, sino que era un ser viviente, ¿verdad? Un ser viviente que no tenía género, no tenía sexo. Pero, ¿cuándo aparece el género y cuándo aparece el sexo? ¿Qué produce el género y qué produce el sexo? Porque también hay que adicionar que se hizo otro ser viviente en el caso de la ayuda idónea. Miren que el término que se usó, que se dice que se usó por parte de Dios, se fue ayuda idónea, no complemento, no mujer, no pareja, ayuda idónea, que eso lo vamos a discutir en otra entrega. Bien, ¿dónde aparece el género y dónde aparece el sexo? Respondiendo a estas interrogantes, por gravedad, por lógica, nos vamos a responder dónde aparece la sexualidad. Porque cuando Dios crea al ser viviente, no le pone ni género ni le pone sexo. Obvio, Moisés escribe con previo conocimiento y dice que creó Dios al hombre, que no es cierto, creó un ser viviente. No le creó género, no le creó sexo. Y esto tiene que respetarse porque está íntimamente relacionado con el Mesías Jesús, que consideramos el segundo ser viviente. Aunque en las escrituras se le llama a él como el segundo Adán, pero no es cierto, es el segundo ser viviente. Bueno, revisando el libro del Génesis, del que nosotros tenemos algunos cuestionamientos y dudas por lo que hemos sostenido de las contradicciones, encontramos un versículo que nos llama poderosamente la atención. Y es la base en la que se sustenta nuestra posición y punto de vista. Se relata en Génesis capítulo 3, versículo 6, lo siguiente. Y vio la mujer, que no estamos de acuerdo con este término porque no había género y no había sexo, que el árbol era bueno para comer, primera condición, y que era agradable a los ojos, segunda condición, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tercera condición. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, lo cual no es cierto, el cual comió así como ella. Dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Interesante. Y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En estos versículos 6 y 7 del capítulo 3 de Génesis
nos da la base de donde nace todo este embrollo de la sexualidad, donde aparece el género y donde aparece el sexo. Según esta base, el creador del género, del sexo y de la sexualidad es nada menos y nada más que la ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien y del mal. Antes de que comieran de ese fruto, no había ni género ni sexo. Por lo tanto, no había sexualidad. Un error que comete Moisés al poner marido, que no era cierto, porque ambos eran seres vivientes, que no tenían vergüenza de sí mismos, porque no tenían ese conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Hay que tratar algún día este famoso árbol que da este fruto en particular de la ciencia del bien y el mal. Vamos a tratar de tomar un tiempo para esbozar algunas enseñanzas y profundizar sobre este conocimiento antiquísimo, muy antiguo. Pero lo que nosotros estamos tratando de hilvanar, de resolver, de aclarar, es este asunto de del género y del sexo. Y por ende, por gravedad, la sexualidad. Dios, cuando crea el primer ser viviente, nos llama poderosamente la atención que no le puso género ni sexo. Es del único que se relata en este libro de Génesis que no se habla ni de género ni especie. Por tanto, no se habla de sexo. Moisés, con conocimiento ya previo, le pone títulos que no existían, cosas que no se habían dado, pero como él no entiende a Dios, por eso él le imputa cosas que no eran ciertas. Por lo tanto, tenemos que establecer que la base de la sexualidad, si la queremos entender, no es por parte de Dios, sino por parte de la ciencia del bien y del mal. Tenemos un largo camino que recorrer. No va a ser simple desentrañar estos misterios viejísimos y místicos y antiguos, porque hay misticismo metido en esto. Hay fuerzas que controlan esta ciencia que deberíamos desentrañar. Y bueno, no va a ser nada fácil llegar a la verdad de las cosas. Siempre les recordamos que pueden visitar nuestra página web laultimaiglesia.com. Pueden también escribirnos a nuestro correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com, donde pueden compartir con nosotros. También tenemos algunos chats que pueden utilizar en la página laultimaiglesia.com, tanto en Telegram como en WhatsApp. Este tema que estamos abordando no va a ser nada simple ni nada sencillo por la complejidad del tema, pero consideramos que debemos ir, ¿cómo se llama?, desvaneciendo estos nubarrones negros, esta oscuridad que se cierne sobre este asunto, y aclarar y poner en perspectiva las cosas. Siempre nos agrada la atención a nuestros estudios. Hacemos un esfuerzo extraordinario por estar tratando de compartir con ustedes y esperamos que las enseñanzas que nosotros compartimos
les ayuden a tener una perspectiva más clara del tema. De antemano, agradecemos nuevamente la atención a la presente y muchas gracias.